Jesús. Bien, vamos a esperar un minutito más a sus compañeros para poder iniciar con nuestra clase. Bien, nuevamente muy buenas noches, queridos estudiantes. Damos inicio a nuestra clase de gestión de sistemas, gestión de software, en donde nosotros estamos aprendiendo a poder tener buenas prácticas, a utilizar metodologías, técnicas y herramientas para la gestión de software o sistemas, ¿no es cierto? Estamos realizando un proyecto, sin embargo, la metodología que yo utilizo es entrarnos a nuestra parte teórica y ya una vez teniendo la parte teórica, ir a aplicarlo en el proyecto que ustedes están realizando, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, primeramente vamos a tomar la asistencia. Igor Arce se encuentra. Sí, ¿no? Álvaro Fabián. Ya, Igor. Fabián no se encuentra. Alexander. Tampoco. Celso. Tampoco. Wendy. Sí, ¿no? Ya, gracias, Wendy. Justin. Tampoco. Jesús. Presente, ingeniero. Ya, gracias, Jesús. Jimmy Roger. Ya. Joel Cristian. No está, ¿no? Felipe Ortega. Presente, Inge. Ya. Joshua. Presente, ingeniero. Ya. Jorge Manuel Pérez. Ahí está, ¿no? Jonathan Andrés. Tampoco. Stephanie. Sí, ¿no? Presente, Inge. Ya. Daniel Sánchez. No está. Miguel Orlando. Tampoco. Jorge Torres. Presente. Ya. Y guardar. Bien, entonces ya tenemos la asistencia guardada. Ahora vamos a pasar con lo planificado para esta clase. Tenían que subir su material, diapositivas o alguna bibliografía para poder ya ir viendo la parte teórica de nuestro contenido temático, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera vamos a proceder. Miguel, vamos a ponerle, a ver, ¿qué dice ahí? Cambiar asistencia. La R es de retrasado. Entonces, ¿dónde está Miguel? Ya, presente, vamos a ponerlo. Bien, entonces vamos a guardar la asistencia. Y tenemos planificado para esta clase ya el apartado 10 de nuestra bibliografía de Ingeniería de Software y Gestión de Sistemas. Vamos a iniciar con Joel, Jonathan, Celso, si se encuentran. No hay ninguno de los tres, ¿no? Miguel Orlando.
Buenas noches, Miguel. Miguel, ¿nos escuchas? Se ha salido Miguel, ¿no? Ya. Vamos a cambiar. Ausente nomás. Pasamos con Álvaro Fabián, Daniel Sánchez, Jimmy Roger y Chuta. Presente, Inge. Comparto pantalla. Sí, por favor, Jimmy. Listo, Inge. Tu, tu. Se ve, Inge. Sí, ahora sí. Listo, Inge. Buenas noches, buenas noches, compañeros. Yo voy a exponer mi tema el 10.1, creo que es especificación formal en el proceso de software. En sí, los desarrollos de sistemas críticos normalmente implica un proceso de software que utiliza un plan basado en un modelo de ciclo de desarrollo en cascada. Como podemos ver aquí, este es un modelo de desarrollo en cascada que requiere requisitos, diseño, implementación, verificación y mantenimiento. Tanto los requerimientos del sistema como el diseño se expresan con detalle y son analizados cuidadosamente antes de que comience la implementación. Si se desarrolla una especificación formal del software, normalmente se tiene que dar lugar después de que hayan especificado los requerimientos del sistema. También uno de los beneficios de la especificación formal es la capacidad para reducir problemas y ambigüedades en los requerimientos del sistema. También el proceso de desarrollo en sí se basa en la transformación matemática formal de la especificación del sistema, aún con un programa ejecutable. También esto nos facilita la verificación de programas a través de un riguroso análisis matemático. Esto también, la ejecución de este programa es un modelo que requiere mucho tiempo y esfuerzo. Eh, ah, no sé, no. También, para empezar, se requiere la definición de requerimientos, luego después la especificación formal, la transformación y por último la integración y la presentación del sistema. La implicación del cliente disminuye y la implicación del contratante del software se incrementa a medida que se añade más detalle a la especificación del sistema. En etapas tempranas del proceso, la especificación debería ser orientada al cliente. Debería descartarse la especificación para que el cliente la pueda comprender de una manera más mejor, se podría decir. Y debería hacerse el menor número de asunciones posibles sobre el diseño de software. Sin embargo, la etapa final del proceso es la construcción de la especificación completa. En sí, esto consiste en orientar principalmente al contratante del software. Este especifica los detalles de la implementación del sistema. Puede, puede, utilizar, puede, utilizar, puede utilizarse un lenguaje formal en esta etapa para evitar la ambigüedad en la especificación del software. Ya por último, se han utilizado en estos tiempos dos aproximaciones fundamentales para redactar especificaciones detalladas de software industriales. La primera sería una aproximación algebraica. Es en la que el sistema se escribe en función de las operaciones y sus relaciones. La segunda sería una aproximación basada en modelos, en la que se construye un modelo de sistema utilizando construcciones matemáticas como conjuntos y sucesiones. Y las operaciones del sistema se definen indicando cómo modifica el estado del sistema. Eso sería todo, Inge. Bien, muchísimas gracias entonces, Jimmy.
alguna conclusión o algo que aportar, porque hemos ido viendo, ¿no es cierto?, la parte de requisitos y todo lo que tiene que ver la metodología. Tal vez algo nuevo que aportar en esta parte, Jimmy, desde tu punto de vista. Que no, pues, bueno, en sí, con esto, con este modelo es mejor para que el cliente para que pueda entender mejor el proyecto de software. Así que eso es lo que puedo observarles, que gracias a esto podemos dar un mejor entendimiento al cliente para que entienda el proceso de software. Ya, entonces Jimmy nos habla del proceso, ¿no es cierto? En la parte de desarrollo de software, todo tiene que tener un proceso y de acuerdo al modelo de vida en cascada. Ya se acuerdan las fases que tenemos en el modelo de vida en cascada. Bien, entonces, muchísimas gracias, Jimmy. Pues sigue, Jimmy, ¿no? sigue. Ya, muchísimas gracias, Jimmy. Vamos a pasar ahora a colocar la calificación de Jimmy. Y luego pasamos con Jesús. Jesús, y creo que Jonathan acaba de ingresar. Jonathan, ¿nos escuchas? Philip, ¿se me escucha? Sí, sí, te escucho. Te escucho, Ah, Jonathan. Vamos a ¿puedo, ponerte. ¿puedo exponer? Sí, Sí. sí, te toca después de Jesús, pero vamos Ahí a está. ponerte ahorita presente en la lista para que no nos olvidemos. Jonathan, ya está. Jesús, ¿tú nos escuchas? Sí, Lick. Ya. John, después Jonathan. Ya, entonces iniciamos con Jesús. Por favor, Jesús. Seguida. ¿Se puede ver, ingeniero? Sí, sí, se puede ver. Igual que mi compañero, me tocó lo que es especificación formal en el proceso de software. El proceso de software normalmente implica un proceso de software que utiliza un plan basado en el modelo de ciclos de desarrollo en cascada, es decir, un desarrollo secuencial que va a ir decreciendo, como ya decía como ya explicaba mi compañero. Los requerimientos del sistema, como el diseño, son expresados detalladamente y analizados cuidadosamente antes de su implementación. La especificación de los requerimientos del sistema dan lugar a una especificación formal del software, mediante bucles de retroalimentación entre ambos. Algunos de los beneficios es la capacidad para descubrir problemas y ambigüedades en los requerimientos del sistema. Especificación y diseño. La implicación del cliente disminuye y la implicación del contratante del software se incrementa a medida que se añaden más detalles a la especificación. Acá podemos ver cómo la implicación creciente del contratista va a la derecha. Mientras más definamos especificaciones, por ejemplo, aquí tenemos 5, definición de requerimientos de usuario. Esta nos lleva a especificación de requerimientos del sistema, esta a un diseño arquitectónico, la misma a una especificación formal y a un diseño de alto nivel. Y si desearíamos más, esta se iría incrementando y la especificación iría incrementando y el diseño de igual manera se iría ampliando. El cliente. En etapas tempranas, la especificación se orienta al cliente. Esta especificación se hace con una redacción fácil, de fácil comprensión y una reducción de asunciones sobre el diseño. Es decir, no se asume a detalle qué va a ser el diseño, sino por encima. El contratante. En la etapa final de la especificación completa, en la parte final o en la etapa final, se hace una especificación completa, consistente y precisa, orientada al contratante del software y a los detalles de implementación para evitar ambigüedades. Nuestro gráfico o la manera de que podemos ampliar o especificar más los detalles no necesariamente tiene que seguir una secuencia y tiene que tener como condición un bucle circular por medio de relaciones bidireccionales, como vemos acá. Especificación y diseño. A medida que se desarrolla la especificación con detalle, se incrementan los conocimientos sobre dicha especificación. El análisis detallado de un sistema revela errores e incongruencias en la especificación formal de requerimientos,
siendo este el argumento más potente al momento de la detección de errores. La misma ayuda a descubrir problemas en los requerimientos, costos a largo, aquellos errores que nos pueden dar costos a largos plazos. Acá podemos ver otro ejemplo de cómo podríamos hacer una especificación formal del sistema. Este lleva ya otra forma, tipo ya se comunica en este caso diseño y arquitectónico con explicación de requerimientos del sistema. Este puede acomodarse, como decía, de diversas maneras. La única condición es que tenga una bidirección en cada uno de estos. Costes de desarrollo del software. Los costes del proceso del software se ven afectados por el uso de una especificación formal. En un procedimiento convencional o en una especificación de costos de software tendríamos, por ejemplo, una de estas tablitas. Los costes de validación cubren el 50% de los costes de desarrollo. Acá tenemos de color negro, los costes de validación cubrirían un 50% del coste de desarrollo del sistema. Implementación y diseño. Este ocupa 2 veces los costes de especificación. Implementación y diseño cubre 2 veces lo que es especificación. Especificación e implementación son similares, como vemos acá. Diseño, implementación y especificación. Nuestros puntos críticos estarían en lo que es validación. En este diría el 50% de los costes. Para estas aproximaciones podemos usar dos métodos. La aproximación algebraica, como bien decía mi compañero, por medio de funciones operacionales y sus respectivas relaciones, y por medio de aproximaciones basadas en modelos, por medio de conjuntos y sucesiones, operaciones que definen los cambios del estado del sistema. Y eso es todo, ingeniero. Bien, muchísimas gracias, Jesús. Tal vez alguna conclusión desde tu punto de vista. Que lo único que me llama la atención es que una especificación formal, por más de que nos ayude a tener errores, sí lleva un gran costo. Y eso habría que verlo, si es conveniente hacerlo o no. Eso Ya, agregaría. ya, entonces hay que tener un juicio de valor, ¿no es cierto? A la hora de tomar todos estos tipos de metodologías y poder ir por un determinado camino, utilizar una metodología u otra. Entonces eso es muy importante a la hora de que nosotros gestionemos un determinado sistema. Bien, muchas gracias, Jesús. Ahora pasamos ¿sí? con Jonathan. Sí, Lick, entonces voy a compartir pantalla. Un ratito. Ya. Eh, ¿Ya se ve el licenciado? Sí. A mí igual me ha tocado exponer, igual que mis compañeros, especificaciones formal en el proceso del software. En el desarrollo del sistema crítico normalmente implica un proceso de software que está basado en el modelo de ciclo y de desarrollo en cascada. También antes del diseño de dicho sistema hay un trecho bucle de alimentación entre especificaciones detalladas de los requerimientos y las especificaciones formales. En esta, ¿cómo se llama? En este dibujo o diagrama podemos ver cómo en este caso las especificaciones van creciendo como los diseños. Las especificaciones van creciendo en concreto como definición de requerimientos del usuario, especificación de requerimientos del sistema y diseño de arquitectónico y especificación normal, y como el diseño y cómo crece el diseño de la forma de diseño arquitectónico y especificación formal, diseño de alto nivel. En ese orden a veces va creciendo, si es que va cometiéndose errores más que todo. También la implicación del cliente disminuye y la implicación del contrato del software se incrementa a medida que se añaden más detalles a las especificaciones del sistema. A medida que se desarrolla las especificación con detalle, se incrementa el conocimiento sobre dicha especificación de una especificación formal obligatoria a realizar detallado, se realiza un sistema detallado que normalmente revela errores
como en este diagrama que se ve, donde podemos ver que la especificación de requerimientos del sistema y especificación de formal, diseño, es más que todo que se va cambiando más que todo, empiezan a tomar un poco más de forma entre encrucijada más que todo, ¿cómo digo? O sea, especificaciones de requerimientos va tomando un poco más entre congenia con diseño arquitectónico y modelo de sistema con especificación formal. También tenemos los costes del software. En la imagen nos muestra cómo los costes de software es probablemente que se vean afectados por el uso de un proceso formal cuando se usa un proceso convencional. Los costes de validación constituyen alrededor del 50% de los costes de desarrollo y los costes de implementación y diseño y diseño. El diseño constituye alrededor de 2 veces el coste de especificaciones. Como podemos ver en la imagen, como las validaciones, más que todo, empiezan a tener un mayor coste. Y en los costes se han empezado a utilizar dos aproximaciones fundamentales para redactar detalladamente para el sistema de software industriales. Son una aproximación algebraica en lo que el sistema se describe en función de las operaciones y sus relaciones, y dos, una aproximación basada en un modelo en la que se construye un modelo de sistema utilizando construcción matemáticas como conjunto de sucesión y operaciones del sistema se definen indicando cómo estas modifican el estado del sistema. Eso sería todo. Disculpa, licenciado. No sé, esa creo mi otro. He preparado otro y ese ha sido el más corto que he hecho y he implementado otro. Ya, está bien, Jonathan, pero a lo que podrías tal vez aportar, de acuerdo a lo que has expuesto y lo que tenías preparado. En lo que tenía preparado más que todo, se refería más que todo en cómo el cliente, cuando para que se tenga un poco más al día, hay que poner al día cómo el proceso va desarrollando. Pero llega a un punto que el cliente ya no se le detalla más los detalles, ya que es el desarrollador el que va implementando todo el costo y cómo va implementando el sistema, o sea, cómo se va desarrollando el software. Ya, sí, eso es muy cierto. Muchísimas gracias, Jonathan. Ya ustedes como gestores de sistemas van a ver hasta qué punto solamente si va a entrar en el requisito análisis, la interacción con el cliente, o si van a utilizar una metodología o un modelo en espiral, ¿no es cierto? Entonces va a depender mucho de cómo nosotros afrontemos el proyecto. Bien, muchísimas gracias, Jonathan. Entonces vamos a pasar con los siguientes puntos. Teníamos, creo que nadie más está presente del punto que se le asigna a Jonathan, Jesús y a Jimmy, que es el punto 10.1. Entonces, Jonathan, tienes 10 puntos. Joel no se encuentra, Celso tampoco, Miguel tampoco, Fabián tampoco, Daniel Ingeniero, Sánchez buenas noches. tampoco. ¿Sí? Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Le habla Miguel Tirado. Ah, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, ingeniero. No sé si me puede permitir. En base a lo que se habló en la anterior clase, ingeniero, yo preparé un proyectito de sistemas. No sé si podría mostrar mi borradorcito, como podría, no sé, expresarme. Ya, pero ahora estamos viendo la parte del punto 10.1. Miguel, no sé si has preparado algo referente a este tema, de la bibliografía que tiene. No, ingeniero, solo preparé mi inicio de proyectito, pero no, la verdad no lo preparé, ingeniero. Mil disculpas. Solo lo hice en mi proyectito, mi inicio en base a lo que le comenté y todo, ¿no? La anterior clase. Estabas hablando del ya que estás retomando, ¿no es cierto?, la materia y estás haciendo tu proyecto. Sí, exactamente, ingeniero. Ya entonces la clase de hoy no tienes, ¿no? La presentación. Bien, No, si no quieres, hice. ya está bien. Entonces, si quieres, puedes mostrarnos, Miguel. Ya, Somos perfecto. para poder ayudarte, darte mejoras, sugerencias. Entonces, Por puedes favor. compartir. Está bien.
ingeniero, no sé si se puede ver. Sí, sí, se puede ver. Eh, no, no. A ver. Tengo problemitas, ingeniero, tengo problemas en el documento, no puedo compartir. A ver, a ver. Bueno, comentarle. ¿Qué tipo de problema tal vez podemos ayudarte? Sí, lo que pasa es que yo el documento lo colgué en la plataforma, pero no puedo, entro normal todo, pero no puedo llegar al documento. Compartir, ese es mi problema en mi portátil. No sé. Ingeniero, ahora sí. Ya, sí, sí, estamos bien. Ya, muchas gracias, ingeniero. Mil disculpas. Bueno, yo tenía la idea, en base a lo que lo comenté, a ver si Rolando pueda mejorar, obviamente, todo este proyectito. Es un proyecto de sistemas de recursos humanos en mi empresa, ¿no? A nivel nacional. Mi intención de mí era, ingeniero, para poder controlar, por ejemplo, cuántas personas son varones, cuántas mujeres, asimismo las edades, ¿no? De cada uno para poder saber a quiénes les toca la jubilación. También cuántos indefinidos tenemos en la empresa, cuántas personas tenemos a plazo fijo, cuántos consultores y cuántos consultores tenemos, son diferentes categorías de contratos que tenemos en la empresa. Después hice un borrador acá, un proyectito que he estado más o menos analizando, es sobre un sistema justamente de los reportes de los usuarios, ¿no? Introducción, propósito, teniendo conocimiento que en la actualidad se pretende desarrollar un sistema de reportes para el área de recursos humanos de la empresa, con el fin de tener información actualizada de manera gráfica. El requerimiento del área de recursos humanos está basado en el desarrollo de Danword, eh, es un panel gráfico de estadísticas que pueda mostrar los datos generados por el área de manera gráfica y así poder realizar el seguimiento y control de las actividades concernientes de cada uno de los funcionarios de la empresa. Referencias, sistema de reportes, descripción, módulo de reportes para el área de recursos humanos. Alcance, objetivos. Los objetivos a cumplir con la calidad son representación gráfica de los datos en un sistema de reportes para el área de recursos humanos. Desarrollo de filtros para cumplir el propósito del proyecto. Desarrollo de forem, interfaz de usuario para mostrar los datos. Justificación. El sistema de reportes es una herramienta muy útil para el seguimiento de la información generada por el área de recursos humanos a nivel nacional. Esta misma herramienta de seguimiento es necesaria para el trabajo de la gerencia del área a contar con la representación gráfica de los datos, las cuales ayudarán a un seguimiento más oportuno de la información.
se precisa poner en marcha el uso de esta herramienta con representaciones gráficas para facilitar datos datos a las unidades y áreas organizacionales de la empresa. Conclusión, desarrollo. Se desarrollará una herramienta a nivel de Foren con todas las características planteadas en los puntos anteriores. Más o menos así, ingeniero, he tratado de pensar mi proyectito, este proyectito, que evidentemente pues hay muchos problemas en la empresa y tratar más o menos con este proyectito un poquito ayudar, ¿no? Eso es lo que podría, ingeniero, presentarlo, esperando de que se pueda mejorar obviamente todo esto, ¿no? Muchas gracias. Ya, perfecto, muchísimas gracias a ti, Miguel. Bien, ya para ir ayudándote y mejorando esta parte de tu proyecto en la materia, justamente has dicho que hay problemas en la empresa, ¿no es cierto? Tenemos que saber cómo se llama la empresa. Hay problemas, entonces tus compañeros han partido de eso, ¿no es cierto? De que nosotros en la gestión de sistemas tenemos que resolver problemas. Entonces tenemos que realizar un análisis, una analítica de estos problemas, tal vez descomponiendo en subproblemas. No sé, por ejemplo, se me ocurre, problemática del proyecto. En el área de recursos humanos, en la empresa X, no se tienen reportes al momento ni actualizados de, por ejemplo, hora de entrada y salida de todos los días en un mes de los empleados, ¿no es cierto? Sí. La planilla de entrada y salida, por ejemplo. Tenemos que ser bien específicos en esto. Otro problema podría ser, no se cuenta con un reporte de sueldos y salarios en el formato que pide el ministerio, podría ser ese un problema. Otro problema, no sé, recursos humanos presenta dificultad al buscar información o actualizar información de los files de un determinado empleado. Entonces, esos son problemas, ¿no es cierto? Eso lo puedes descomponer en su problema, pero tiene que ser bien específico, ¿no es cierto? No está pasando eso, hay una carencia de esto otro, no existe algo, no tenemos esto, entonces esos problemas tienes que detallarlo específicamente. En base a esos problemas se va a generar un estudio ya de soluciones. Esos problemas te van a generar soluciones y esas soluciones van a hacer énfasis en los objetivos específicos como en el objetivo general. Y de esos problemas es que tú vas tal vez a automatizar, vas a realizar módulos, vas a hacer un análisis de requerimientos, ya más a fondo, vas a hacer un diseño, etcétera. Entonces, por lo que tenemos que empezar, Miguel, es por especificar detalladamente cuáles son los problemas y de manera puntual. Tengo 5 problemas en la empresa X, en el área de talento humano, de recursos humanos, y son este y este. ¿Cómo lo voy a solucionar? Tal vez no sea la solución un sistema, tal vez sea la solución, no sé, otro tipo de solución, ¿no es cierto? Pero en este caso, como va a ser un sistema, seleccionas la opción de que la solución va a ser un sistema automatizado para reportes en el área de recursos humanos, y ahí empiezas a plantear tus objetivos, tus objetivos específicos, antecedentes, ¿no es cierto? ¿Cuál es el antecedente de la empresa? ¿Qué fecha se fundó? ¿De qué se encarga? Entonces el lector, cuando tú presentes este proyecto, tiene que estar al tanto, inclusive la misma empresa, ¿no es cierto? La empresa tiene, o los que forman parte de la empresa tienen que conocer. Al realizar este proyecto, ellos tienen que tener conocimiento del antecedente, cuándo se fundó, quién lo maneja, cuántos empleados tienen, cuál es el trabajo principal, el rubro, de qué se encarga la empresa, ¿no es cierto? Y ya vas hablando después de talento humano, de recursos humanos. Y ya posteriormente dices la problemática. Esta empresa tiene esos problemas, nosotros lo vamos a solucionar de esta manera. ¿Y qué es lo que vamos a solucionar? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Cuándo lo vamos a solucionar? Si tiene costos, si tiene inversión, si tiene algún tipo de gastos, ¿no es cierto? Vas a necesitar equipos, qué metodología vas a utilizar, qué técnica, qué herramientas. Entonces, esa es la idea, estimado Miguel, ¿ya? No sé si queda claro ahora. Ingeniero, lo agradezco, tiene toda la razón y vamos a implementar todo esto. Muy amable, gracias, ingeniero.
Perfecto, muchísimas gracias a ti, estimado Miguel. Bien, entonces pasamos por favor ya al siguiente punto que es a cargo de Igor, Alexander, Justin, Wendy, Giovanni y Daniel. Igor se encuentra. Sí, Ya, entonces Igor, por favor, ya podemos dejar de compartir pantalla, Miguel. Miguel. Miguel, no sé si nos escuchas. Ya podemos dejar de compartir pantalla. Miguel. ¿Será que tú puedes iniciar a compartir, Igor? eh, un momento. ¿Se puede ver, Inge? Sí. Ya. El punto que a mí me tocó exponer es especificación de interfaces de subsistemas. Los interfaces de subsistemas se definen a menudo como un conjunto de objetos o componentes, como muestra la figura. Estos describen los datos, las operaciones a los que se puede acceder a través de la interfaz de un subsistema. Por lo tanto, se puede definir una especificación de la interfaz de un subsistema combinando la especificación de los objetos que componen la interfaz. Es importante realizar especificaciones precisas de subsistemas debido a que los desarrolladores de los subsistemas deben escribir código que que utiliza los servicios de otros subsistemas antes de que estos hayan sido implementados. La especificación de la interfaz proporciona información a los desarrolladores de subsistemas para que estos conozcan qué servicios estarán disponibles en otros subsistemas y cómo se puede acceder a ellos. Las especificaciones de los subsistemas, de las interfaces de los subsistemas, claras y no ambiguas, reducen lo que es la posibilidad de malentendidos entre un subsistema que proporciona algún servicio y un subsistema que usa ese servicio. La estructura de la especificación de un objeto se muestra en la figura, que es la estructura de una especificación algebraica. El cuerpo de la especificación tiene 4 componentes. Una introducción que declara la clase, es decir, el nombre del tipo, de la entidad que se está especificando. Una parte de descripción, en donde las operaciones se describen informalmente. Es decir, que esto hace que la especificación formal sea más fácil de entender. Como punto número 3, es la parte de la asignatura que define la sintaxis de la interfaz de la clase del objeto o tipo abstracto de datos. Y la parte de axiomas que define la semántica de las operaciones mediante la definición de un conjunto de axiomas que caracterizan el comportamiento del tipo abstracto de datos. El proceso de desarrollo de una especificación formal de la interfaz de un subsistema comprende las siguientes actividades, que son la estructura de la especificación, el nombrado de la especificación, la selección de las operaciones, la especificación informal de las operaciones y la definición
perdón, la definición de la sintaxis y la definición de los axiomas. Para explicar la técnica de la especificación algebraica, se utiliza un ejemplo de una estructura de datos sencilla, es decir, una lista enlazada, tal y como se muestra en la figura que acá podemos observar. Las listas enlazadas son estructuras de datos ordenados en donde cada elemento incluye un enlace al siguiente elemento. Esto en la misma estructura. Se ha usado una lista sencilla con solamente unas pocas operaciones asociadas para que la exposición de este ejemplo no sea demasiado larga. Y en la práctica, las clases de los objetos que definen una lista podrían tener probablemente más operaciones o ser un poco más complejas. Para definir la sintaxis de cada una de estas operaciones, debe decidirse qué parámetros se requieren para cada operación y los resultados de la operación. Para crear la especificación se define un conjunto de axiomas que se aplican al tipo abstracto, y estos especifican una semántica. Es decir, se definen los axiomas que utilizan las operaciones definidas en la parte de la asignatura. Estos axiomas especifican la semántica, indicando lo que es siempre cierto acerca del comportamiento de las entidades de este tipo abstracto. Y las operaciones de un tipo abstracto de datos normalmente se clasifican en dos categorías, que son las operaciones de construcción, que crean o modifican las entidades de las clases definidas en la especificación, y las operaciones de inspección, que evalúan los atributos de la clase definidos en la especificación. Normalmente estos tienen el nombre de eval o get. La ventaja de definir estas operaciones más sencillas es que pueden usarse como bloques de construcción para definir las operaciones más complejas. En conclusión sobre este punto, lo que yo puedo decir es que todos sabemos que los grandes sistemas que existen se descomponen normalmente en subsistemas que se desarrollan de forma independiente. Y a su vez, estos subsistemas usan otros subsistemas. Por lo tanto, una parte esencial del proceso de especificación es la definición de interfaces de estos subsistemas. Eso es todo, ingeniero. Bien, muchísimas gracias, estimado Igor. Algo muy importante es este tipo de situaciones que nosotros tenemos, ¿no es cierto? A la hora de gestionar sistemas, podemos encontrarnos con proyectos pequeños, medianos, de gran envergadura, que sí o sí se tienen que descomponer, sí o sí tienen subsistema. Los módulos tienen subsistema, es como nuestro cuerpo humano, ¿no es cierto? Tenemos el sistema respiratorio, y eso puede dividirse en subsistema, como cada parte del sistema respiratorio. Tal vez un subsistema sería, no sé, la tráquea, otro subsistema los pulmones, otro subsistema, no sé, las fosas nasales, etcétera, ¿no es cierto? Que como tú dijiste, cada uno puede trabajar de manera independiente, pero sí, al final convergen en obtener un objetivo, ¿no es cierto? Que es dar oxígeno al cuerpo. De la misma manera se encuentran módulos o sistemas que tienen subsistemas, por ejemplo, el sistema empresarial de una determinada entidad puede tener un subsistema para el departamento contable, un subsistema para el departamento de recursos humanos, un subsistema para el departamento de finanzas, y cada subsistema podría tener también subsistema. El subsistema de contabilidad podría tener un subsistema de cajas, un subsistema de pagos online, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que también saber gestionar esos tipos de subsistemas que pueden comportarse como un sistema de manera independiente, pero también se puede integrar con otro subsistema. Entonces, eso es muy importante a la hora de poder gestionar un determinado sistema. Muchísimas gracias, estimado Igor. Entonces, vamos a pasar a colocar tu calificación, que es de 10. Y tenemos aquí. Bien, posteriormente tenemos a Alexander y Justin, que no se encuentran, creo. Luego viene Wendy,
y Daniel Felipe. Wendy sí se encuentra, ¿no? Sí, enseguida comparto. Perfecto, Wendy. Muchas gracias. A ver. Se puede apreciar, ingeniero? Ah, creo que sí. ¿Hola? Ah, hola, ¿se puede escuchar? Sí, sí. Se escucha, Wendy. Ok, pensé que no me escuchaba. Bueno, a mí me ha tocado exponer lo que es la especificación de interfaces de subsistemas. Las interfaces de subsistemas se definen a menudo como un conjunto de objetos o componentes. Las especificaciones de la interfaz proporcionan información a los desarrolladores de subsistemas para que estos conozcan qué servicios estarán disponibles en otros subsistemas y cómo se puede acceder a ellos. Las especificaciones de interfaces de subsistemas claras y no ambiguas reducen la posibilidad de malentendidos entre un subsistema que proporciona algún servicio y el subsistema que usa dicho servicio. La estructura de la especificación de un objeto se compone de 4 partes. La primera es la introducción, donde se declara la clase de la entidad que se está especificando. La segunda parte es la especificación. La tercera, la asignatura, donde se define la sintaxis de la interfaz. Y por último, los axiomas. En este ejemplo podemos ver el nombre de la especificación. En este sort, que es una clasificación, va a ser por nombre. Vamos a importar la lista de nombres de la especificación. Vamos a tener una descripción informal de la clase y sus operaciones. Las asignaturas de las operaciones indicando los nombres y los tipos de los parámetros para las operaciones definidas en la clase. Y al final, los axiomas que definen las operaciones de la clase. El proceso de desarrollo de una especificación formal de la interfaz de un subsistema empiezan por las siguientes actividades. Tienen 5 actividades. La primera es estructura de la especificación. Aquí se organiza la especificación informal de la interfaz en un conjunto de tipos abstractos de datos o clases de objetos. Se deberían definir informalmente las operaciones asociadas con cada clase. Segundo, nombrado de la especificación. Se establece un nombre para la especificación de cada tipo abstracto de datos, decide si estos requieren parámetros y determina los nombres para las clases identificadas. Tercero, la selección de las operaciones. Se elige un conjunto de operaciones para cada especificación basada en la funcionalidad identificada de la interfaz. Deberían incluirse operaciones para crear instancias de la clase, para modificar el valor de las instancias y para inspeccionar los valores de las instancias. Debe añadirse funciones a las inicialmente identificadas en la definición informal de la interfaz. Como cuarto, la especificación informal de las operaciones. Se redacta una especificación informal de cada operación. Debería describirse cómo las operaciones afectan a la clase definida. Quinto, la definición de la sintaxis. Se define la sintaxis de las operaciones y sus parámetros. En esta parte de la asignatura de la especificación formal, si fuera necesario, debería actualizarse la especificación informal en esta etapa. Y por último, la definición de axiomas. Se define la semántica de las operaciones, como habíamos dicho, describiendo qué condiciones son siempre verdaderas para diferentes combinaciones de operaciones. En este ejemplo se va mostrando la especificación de una lista enlazada, una lista simple, donde podemos identificar, por ejemplo, al inicio la necesidad de crear una lista, se va importando los datos del tipo entero, encontramos una pequeña descripción de los métodos que va a utilizar,
como son create, length, hit, tail, y por ejemplo, en la descripción, en esta primera descripción se define una lista en donde los elementos se añaden al final y se eliminan desde el principio. Las operaciones como create, crea instancias, construye el tipo a partir de sus elementos básicos, hit evalúa el primer elemento de la lista, tail devuelve a la lista creada eliminando el primer elemento, y length, que es aquel que va contando la longitud de la lista. En este ejemplo se ve que la sintaxis de cada una de estas operaciones debe decidirse qué parámetros se requieren para cada operación y los resultados de la operación. Los resultados de las operaciones pueden ser objetos de esas clases o de alguna otra clase, como por ejemplo, en este caso, integer, o bueno, en este caso sí, integer, pero podrían ser integer o boolean. En el ejemplo de la lista, la operación len debería devolver un entero. Y por último, para crear la especificación, se define un conjunto de axiomas que se explican al tipo abstracto y estos se definen su semántica. Estos axiomas especifican, hemos dicho, la semántica, y las operaciones de un tipo abstracto de datos normalmente se clasifican en dos categorías. Las dos categorías, la primera es la de operaciones de construcción. Ahí están los constructores que crean o modifican las entidades de la clase definidas en la especificación. Normalmente estas operaciones reciben nombres como create, update o add, que sería para adicionar, update para actualizar y create para crear. Segundo, la segunda categoría sería operaciones de inspección que evalúan los atributos de la clase definidas en la especificación. Normalmente estos vienen con nombres como eval o get. Una buena regla para redactar una especificación algebraica es establecer las operaciones de construcción y escribir un axioma para cada operación de inspección sobre cada constructor. Esto sugiere que si hay m operaciones de construcción y n operaciones de inspección, deberían definirse m por n axiomas. En la especificación de la lista de las operaciones de construcción que construyen las listas son como create, cons y tail. Las operaciones de inspección son hit y len, los cuales se usan para descubrir atributos de la lista. Eso sería todo, ingeniero. Gracias. Bien, muchísimas gracias a ti, Wendy. Tal vez algo para complementar o algún punto de vista ya más personal. Sí, ingeniero, había leído sobre este tema, y lo que me parece importante explicarlo es que el valor que se le da es el hecho de que muchas veces los programadores parten de los requisitos que se le da al proyecto y directamente se van a la etapa de programación, pero obvian lo que es la etapa de especificación, que es lo que podría dar mejor calidad al proyecto, minimizando el tiempo en testeo, por ejemplo. Si es que tú tuvieras delimitadas, se tiene, digamos, las características que necesita tu software, entonces varias personas podrían trabajar en un mismo proyecto, pero teniendo el mismo enfoque. Entonces crearían un proyecto sin ambigüedades, y es lo que creo muestra el documento sobre la importancia de las especificaciones. Eso, ingeniero. Gracias. Ya, muchísimas gracias, Wendy. Entonces es muy cierto, ¿no? Ustedes ya como jefes, gestores de sistemas, jefes de proyecto, van a tener a su cargo muchas personas, muchos equipos que pueden estar trabajando en distintos subsistemas. Y ahí viene más que una competencia, una habilidad de ustedes de poder manejar estos equipos y que realicen el desarrollo de un determinado módulo como un equipo, ¿no es cierto? Entonces la gestión de estos equipos también interviene mucho, y cómo nosotros podemos descomponer para que una determinada persona de un equipo se haga cargo, por ejemplo, de un subsistema o de una funcionalidad, pero sin que esto perjudique al subsistema o al módulo o al sistema en general de la manera como lo está desarrollando esa persona, ¿no es cierto? Entonces, muchísimas gracias, Wendy. Vamos a pasar con Daniel, por favor.
¿Nos escuchas? Sí, ya comparto. Perfecto, muchas gracias. ¿Se puede observar, Inge? Sí, Listo. Voy a también exponer lo que es especificación de interfaces de subsistemas. Bueno, los grandes sistemas se descomponen normalmente en subsistemas que se desarrollan de forma independiente. Los subsistemas usan otros subsistemas, por lo tanto, una parte esencial del proceso de especificación es la definición de interfaces de subsistemas. Una vez que los interfaces se han acordado y definido, los subsistemas pueden entonces diseñarse e implementarse de forma independiente. Los interfaces de subsistemas se definen a menudo como un conjunto de objetos o componentes. Estos describen los datos y operaciones a los que puede acceder a través de la interfaz de subsistemas. Bueno, aquí podemos ver, como se explicaba antes, una, digamos, vista gráfica de lo que son los subsistemas. Aquí podemos ver que tenemos los subsistemas, el subsistema A y el subsistema B, en el cual se pueden relacionar, ¿no? Bueno, hay 4 componentes importantes. Una es la introducción, que declara la clase, el nombre del tipo de la entidad que se está especificando. Una clase es el nombre de un conjunto de objetos con características comunes. Una parte de descripción en donde las operaciones se describen informalmente. Esto hace que la especificación formal sea más fácil de entender. La especificación formal, complementa esta descripción proporcionando una sintaxis y semántica no ambiguas para las operaciones del tipo. La parte de asignatura define la sintaxis de las interfaces de la clase del objeto o tipo abstracto de datos. La asignatura describe los nombres de las operaciones que se definen, el número y la clase de sus parámetros y la clase de los resultados de las operaciones. Y por último, tenemos la parte de axiomas, que es la que define la semántica de las operaciones mediante la definición de un conjunto de axiomas que caracterizan el comportamiento del tipo abstracto de datos. Estos axiomas relacionan las operaciones utilizadas para construir entidades de la clase definida con las operaciones empleadas para inspeccionar sus valores. Aquí vemos más o menos cómo se puede diseñar, ¿no? Lo que es, digamos, tenemos el nombre de la especificación, que va, bueno, con el nombre, tenemos la parte de la lista de los nombres de la especificación, descripción informal de la clase, sus operaciones, las asignaturas de las operaciones y los axiomas, que es lo que veíamos, ¿no? Antes. Bueno, el proceso del desarrollo de una especificación formal de la interfaz de un subsistema comprende las siguientes actividades. La estructura de especificación, para no redundar, simplemente voy a decir las que hay, ¿no? Porque ya mis compañeros explicaron esto antes. El nombrado de la especificación y la selección de operaciones. Tenemos la especificación informal, la definición de la sintaxis y la definición de axiomas. Para explicar la técnica de especificación algebraica, se utiliza un ejemplo de una estructura de datos sencillas, una lista enlazada. Las listas enlazadas son estructuras de datos ordenados en donde cada elemento incluye un enlace al siguiente elemento de la estructura. Supongamos que la primera etapa del proceso de especificación, es decir, la estructura de la especificación, se ha llevado a cabo y se ha identificado la necesidad de una lista. El nombre de la especificación y el nombre de la clase pueden ser el mismo, si bien es útil distinguir entre estos usando alguna convención. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, lo que es la lista. También cada uno tiene, digamos, sus diferentes parámetros. Por ejemplo, se puede usar, digamos, para distinguir cada objeto que hay en la lista, ¿no? Entonces, como puede explicar acá, más o menos en mayúsculas, se usa, digamos, para el nombre de la especificación, en minúsculas inicial para la inicial en mayúsculas para el nombre de la clase, o sea, esta parte list, como sería acá. No, el nombre elen, que puede representar cualquier tipo como integer, string, list y otros. Así sucesivamente. Entonces es más o menos lo que cuando, ¿no? Programas o con el programador, eso es más o menos lo que hicimos en estructura de datos, ¿no? Que es cuando hicimos las listas, digamos, todos los objetos que se utilizan para realizar las listas, bueno, aquí más o menos se puede diseñar de esta forma, ¿no? Las operaciones de un tipo abstracto de datos normalmente se clasifican en 2 categorías. Las operaciones de construcción,
con constructores que crean o modifican las entidades de la clase definidas en la especificación. Normalmente esas operaciones reciben nombres como create, update, add o en este caso const, que significa construir. Y las operaciones de inspección que evalúan los atributos de la clase definidos en la especificación. Normalmente estos tienen nombres como eval o get. Una buena regla para redactar una especificación algebraica es establecer las operaciones de construcción y escribir un axioma para cuando la operación de inspección sobre cada constructor. Esto sugiere que si hay m operaciones de construcción y n operaciones de inspección, deberían definirse m por n axiomas. En la especificación de la lista, por ejemplo, las operaciones de construcción que construyen la lista son create, const y tail. Las operaciones de inspección son head y devuelven el valor del primer elemento de la lista, y len, que devuelve el número de elementos de la lista, los cuales se usan para descubrir atributos de la lista. Más o menos es ¿no? Lo que usamos, digamos, para hacer las listas enlazadas, ¿no? Que fue lo que vimos, ¿no? Que tiene una cola, una cabeza y para moverse, ¿no? Bueno, esta es otra forma de especificación, que son de la comprensión de las especificaciones recursivas. Simplemente es un ejemplo de cómo se puede, digamos, diagramar o escribir. Bueno, tenemos después las operaciones críticas sobre los objetos, ¿no? Que son el enter, el if, aquí, bueno, repetí el if sin querer, el lookup, el create, el put, el inspect y el occuped. Y bueno, acá, bueno, es otro ejemplo, ¿no? De lo que más o menos en especificación, digamos, algebraica, como ya explicamos. En este caso es un ejemplo para, digamos, que se usan para crear el sector, ¿no? En un avión, ¿no? Bueno, por último, la operación Occupy toma un sector como parámetro que representa la altura y comprueba si no hay ningún avión que tenga asignada dicha altura. Y la operación Move mueve a un avión de un sector desde una altura a otro. Y bueno, Inge, eso sería todo. Gracias, Daniel. Tal vez algo que complementar. Sí, que bueno, es necesario hacer estas especificaciones. Por lo mismo, ¿no? Porque al hacerlas, el producto, lo que más nos garantizamos es que termine con mejor calidad, ¿no? Y nos evitamos, a veces como programadores, capaz esto que acabamos de hacer lo tenemos muy, muy en la cabeza, ¿no? Porque es como que la práctica que hacemos a diario, digamos, cuando programamos, pero, digamos, si ocupáramos estas especificaciones, ¿no? El producto capaz tuviera, no sé, más calidad, lo veo yo, ¿no? Como que entrega más calidad. Perfecto. Así es, tienes toda la razón, estimado Daniel. Es muy importante tomarlo en cuenta, ¿ya? Bien, muchísimas gracias, Daniel. Vamos a pasar con el siguiente punto. Y la siguiente persona es Joshua, que viene ya con el 10.3. Joshua, si nos escuchas. Buenas noches, ingeniero. ¿Se me escucha? Sí, sí, Ya, en un momento comparto, por favor. ya. ¿Se puede apreciar, ingeniero? Sí, Ya, gracias. Bueno, continuando, a mí me tocó el tema de la especificación del comportamiento. Las técnicas algebraicas pueden usarse para describir interfaces en las que las operaciones del objeto son independientes de su estado. Es decir, los resultados de aplicar una operación no deberían depender de los resultados de operaciones anteriores. Una aproximación alternativa a la especificación formal que está utilizando cada vez más en proyectos industriales es la especificación basada en modelos. La especificación basada en modelos es una aproximación a la especificación formal en la que la especificación del sistema se expresa como un modelo de estados del sistema.
Se puede especificar las operaciones del sistema definiendo cómo éstas afectan al estado del modelo del sistema. Algunas notaciones para desarrollar especificaciones basadas en modelos son BDM de Jones en 1980 y 1986, B de Wordsworth en 1996 y Z de Hayes en 1987 y Spivey de 1992. En el modelo Z, los sistemas se modelan usando conjuntos y relaciones entre conjuntos. Sin embargo, Z ha ampliado estos conceptos matemáticos con construcciones que soportan de forma específica la especificación del software. Las especificaciones formales pueden ser difíciles y tediosas de leer, especialmente cuando se presentan como largas fórmulas matemáticas. Los diseñadores de Z han prestado una atención particular a este problema. La especificación. Las especificaciones se presenta como un texto informal, complementando con descripciones formales. La descripción formal se incluye como pequeños trozos fáciles de leer, denominados esquemas, que se distinguen del texto asociado, resaltándolo gráficamente. Los esquemas pueden ser manipulados utilizando operaciones tales como composiciones de esquemas, el renombrado de esquemas y ocultación de esquemas. Para ser más efectiva, una especificación formal debe complementarse con descripciones informales. La presentación del esquema Z se ha diseñado para que se destaque del texto que lo rodea. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo que es qué elementos tiene, que sería el nombre del esquema, la asignatura del esquema, el predicado del esquema. La asignatura del esquema define las entidades que forman el estado del sistema y el predicado del esquema establece las condiciones que deberían cumplirse siempre para estas entidades. Para desarrollar una especificación basada en modelos, se tiene que definir variables de estado y predicados que modelen el estado del sistema que se está especificando, así como definir invariantes. Las invariantes son condiciones que son siempre ciertas. En la parte derecha tenemos un ejemplo, que en la parte superior se declaran los ejemplos y los tipos, y en la parte inferior serían las invariantes, las condiciones siempre son ciertas. Los nombres declarados en el esquema se usan para representar entradas del sistema, salidas del sistema y estados internos. Entradas del sistema. Para los que la convención en Z es que todos los nombres de variables de entrada sean seguidos por el símbolo del signo de interrogación. Las salidas del sistema. Para que la convención en Z es que todos los nombres de las variables sean seguidos por el símbolo de admiración. Y bueno, como conclusión, las técnicas de especificación formal son más rentables en el desarrollo de los sistemas críticos, en los que la seguridad, habilidad y protección son particularmente importantes. También pueden utilizarse para especificar estándares y las operaciones se definen en una especificación basada en modelos, definiendo las precondiciones y postcondiciones sobre el estado del sistema. Eso es todo, ingeniero. Muchas gracias. Gracias a ti, Joshua. ¿Algo que complementar, tal vez? Sí, ingeniero. Bueno, en esta parte creo que es importante desarrollar este tipo de especificaciones. Y si bien mis compañeros dijeron que había una manera de una técnica algebraica, algunas veces son muy largas, digamos. Entonces, estas técnicas nos pueden ayudar a modelar un diseño o un sistema y también encontrar algunas fallas que pueden surgir a lo largo del sistema. Eso, ingeniero. Bien, muchísimas gracias. Entonces, Joshua, vamos a pasar por favor con Jorge Pérez, que no creo que esté. Jorge Torres, no sé si nos escucha. Sí, Inge. Bien, buenas noches, Jorge. ¿Has Buenas preparado noches. tu Sí, he preparado. trabajo? ¿Ya? Puedes compartir entonces. Voy a exponer lo que es especificación del
comportamiento. La especificación se basa en modelos que exponen el estado del sistema y define las operaciones en términos de cambios en ese estado. La notación S es una técnica madura para la especificación basada en modelos. Combina descripciones formales e informales y usa resaltadores gráficos como cuando da lugar a la presentación de las especificaciones. Aquí tenemos la estructura de un esquema Z que contiene el nombre del esquema, la asignatura del esquema y el predicado del esquema. El modelado de la bomba de insulina. El esquema Z de la bomba de insulina declara una serie de variables de estado, incluyendo variables de entrada, tales como cambiar el dispositivo, insulin reservoir, la actual cantidad de insulina en el depósito y la lectura, que es la lectura del sensor. Como variables de salida, como ser la alarma, un sistema de alarma, el display 1, display 2, la muestra sobre la bomba y la dosis, que es la dosis de la insulina para ser entregados. El esquema invariante. Cada esquema Z tiene una parte invariante que define las condiciones que siempre son verdad. Por el esquema de la bomba de insulina es siempre cierto que la dosis debe ser igual o inferior a la capacidad del depósito de insulina. La dosis única no puede ser más de 4 unidades de insulina. La dosis total emitida en un plazo no debe exceder los 25 unidades de insulina. El display 2 muestra la cantidad de insulina que se entregará. Y en el libro, en el texto está aquí el ejemplo del esquema de la bomba de insulina. El cálculo de dosis. La bomba de insulina calcula la cantidad de insulina necesaria mediante la comparación de la actual lectura con 2 lecturas previas. Si esta sugiere que hay aumento de glucosa en la sangre, la insulina se entrega inmediatamente. Se emite información acerca de la dosis total a fin de permitir la invariante verificación de seguridad que debe llevarse a cabo. Hay que tener en cuenta que esta variante siempre se aplica, no es necesario repetirla en cálculo de la dosis. Y igual en el texto está el esquema RUN y el esquema de la aceptación de azúcar. Solo eso, Inge. Bien, muchísimas gracias. ¿Algo que complementar, tal vez? Jorge. No, Inge. Ya, pasamos entonces con la última persona, que es Stephanie. Stephanie, si nos escuchas. Sí, Inge. Ahora comparto mi pantalla. Ya. Ok. ¿Me confirma si ya puede verlo? Sí. Ok. Gracias. Bueno, a mí igual me tocó exponer lo que era la especificación del comportamiento, al igual que las últimas 2 personas que expusieron. Entonces, voy a denotar los puntos más importantes según lo que yo he podido investigar sobre todo lo que es este apartado. Bueno, todo esto tiene que ver con las sencillas técnicas algebraicas que han sido descritas en las secciones anteriores que han podido exponer anteriormente, y estas pueden ser utilizadas para poder describir interfaces en las que las operaciones del objeto son independientes del estado como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que los resultados de aplicar una operación no deberían depender de los resultados de diferentes operaciones que se han realizado anteriormente. Y en el caso de que estas condiciones no se cumplen, las técnicas algebraicas pueden resultar engorrosas. Además, a medida que estas aumentan en su longitud o en su tamaño, se observa que las descripciones algebraicas del comportamiento del sistema se vuelven mucho más difíciles de entender. Entonces, una aproximación alternativa a la especificación formal que se está utilizando cada vez más en proyectos en la industria dentro de las especificaciones basadas en modelos es la especificación basada en modelos de aproximación. Esto que se aproxima a lo que son las especificaciones formales, a la que la especificación del sistema se expresa como un modelo de sistema.
Ahora, en estas especificaciones, se puede especificar las operaciones del sistema definiendo cómo éstas afectan al estado del modelo del sistema como tal. Como ya lo decía, las combinaciones de estas especificaciones definen el comportamiento del sistema en su totalidad. Algunas notaciones maduras para desarrollar especificaciones basadas en modelos son el BDM, el B y el Z, que han sido propuestos ya muchos años hacia atrás. Y dentro de la bibliografía se utiliza lo que es el modelo Z. Dentro del modelo Z los sistemas se modelan usando conjuntos y relaciones entre los conjuntos como tal. Sin embargo, dentro de este modelo, bueno, este modelo ha ampliado estos conceptos matemáticos con construcciones que soportan de forma específica lo que es la especificación del software. En una introducción a la especificación basada en modelos, solamente se puede proporcionar un vistazo general de lo que es el modelo Z, y se va a describir un poco más sobre este modelo en capítulos futuros para poder complementar a toda la información dada. Las especificaciones formales pueden ser difíciles y tediosas de leer en muchos casos. Esto especialmente cuando se presentan como largas fórmulas matemáticas, cuando estamos presentando especificaciones y el usuario que las está leyendo no entiende lo que es el tema. Presentarle fórmulas matemáticas a veces es un poco engorroso. Por eso, los diseñadores del modelo Z han prestado una atención particular a este problema, lo cual ha llevado a que las especificaciones se presenten como un texto informal, complementado con descripciones formales. Esto para poder que el texto sea mucho más entendible y tampoco sea muy complicado ni para la parte que lo realiza ni para la parte que lo analiza. La descripción formal se incluye como pequeños trozos fáciles de leer, que también son denominados esquemas, que se distinguen del texto asociado resaltándola de manera gráfica. Los esquemas que se utilizan para introducir todas estas variables de estado y para definir restricciones y operaciones sobre ese estado, los vamos a ver más adelante, son los esquemas que pueden ser manipulados utilizando operaciones, tales como la composición de esquemas, renombrado de esquemas y la ocultación de los esquemas como tal. Dentro de la estructura del esquema Z que les mencionaba, bueno, para ser mucho más efectivo, una especificación formal debe complementarse con descripciones informales. La presentación del esquema Z se ha diseñado para que se destaque el texto de todo lo que les rodea como tal. Como se puede ver en la gráfica, se tiene el nombre del esquema, la asignatura del esquema o la categoría, como lo podríamos traducir, y también lo que es el predicado del esquema. Vamos a explicar cada elemento a continuación. Bueno, en la parte de lo que es los nombres declarados dentro del esquema como tal, las salidas, las entradas y los estados internos de cada variable, vamos a comenzar con la parte de lo que son las entradas del sistema para las que la convención Z es que todos los nombres de las variables de entrada sean seguidos por un símbolo. Estos se han declarado nombres para modelar el interrumpir o un switcher de encendido o apagado, un botón para el suministro manual de insulina, que era el ejemplo que estaba manejando la bibliografía, la lectura del sensor de azúcar en este caso, y los resultados de ejecutar dentro del programa dentro de la prueba del software, o de hardware, perdón, o de lo que es el hardware testing. En el segundo punto, las salidas del sistema para la convención en Z es que todos los nombres de variables sean seguidos por el símbolo, como ya se mencionaba anteriormente. Estos se han declarado nombres para modelar la alarma de la bomba, o también se le dice alarm, dos pantallas alfanuméricas, una pantalla para el tiempo actual y la dosis de insulina a suministrar. Todo esto se basa en el ejemplo que ya se les ha explicado anteriormente por parte de mis compañeros. Y finalmente son las variables de estado usadas para el cálculo de la dosis. Y en este caso, bueno, se han declarado las variables para representar el estado del dispositivo, para almacenar todos los valores previos del nivel de azúcar en la sangre y todos los datos que se iba recolectando. En la parte del predicado, bueno, el predicado del esquema define invariantes que son siempre ciertos. Aquí hay un conector AND, que es de manera implícita entre cada línea del predicado, de forma que todos los predicados deben cumplirse dentro de todo el tiempo que se especifica. Algunos de estos predicados simplemente fijan los límites de lo que es el sistema, pero otros definen condiciones de funcionamiento fundamentales dentro de lo que es nuestro sistema. Ahora, dentro de lo que es nuestro predicado, dentro de las variables y todo lo que es el modelo Z, podemos encontrar lo que es el modelo RAN,
Y bueno, el modelo o el esquema RAN es el que define el funcionamiento del sistema, especificando un conjunto de predicados que son ciertos en el uso normal del sistema. Por supuesto, además de estos, están predicados definidos en el esquema que son invariantes, que siempre son ciertos, nunca cambia su estado como tal. Y también este esquema también muestra el uso de las características del lenguaje Z, que es la composición de los esquemas que habíamos visto anteriormente, donde los esquemas y todas las variables que se han definido anteriormente se incluyen dando los nombres y todas las especificaciones que se han dado. Hay que tener en cuenta que estos tres esquemas que se han podido ver son excluyentes, de forma que hay un esquema para cada una de las tres posibles condiciones. Siempre hay que tener en cuenta esa parte. Y la capacidad de componer esquemas significa que se puede dividir una especificación en partes más pequeñas. De la misma forma, se puede definir funciones y métodos en el programa para poder ir resolviendo. Esto podemos hacer una analogía cuando podemos modularizar nuestro código para poder, dividimos normalmente nuestro código para poder dividir en tareas mucho más pequeñas y sencillas de realizar, para no atacar a un problema gigante que a veces por trenzarnos o por intentar resolverlo de manera general, a veces tenemos bastantes errores. Entonces, este esquema va trabajando de la misma manera y también no vamos a entrar en detalles en el esquema RAN, pero básicamente comienza definiendo los predicados que son ciertos en el funcionamiento normal, como se los mencionaba, y el resto de los predicados dentro de este esquema definen varias comprobaciones que deben ser aplicadas para asegurar que todos los datos y todas las variables que se tengan dentro de nuestro sistema cumplan las reglas de seguridad que han sido definidas para el mismo. Gracias. Bien, gracias a ti, Stephanie. Tal vez algo que complementar. Bueno, leyendo un poco más y bueno, complementando a lo que ya dijeron mis compañeros, creo que en esta parte de lo que son las especificaciones del comportamiento del sistema, es bastante importante definir las variables y todos los actores que intervienen en esta para poder igual especificar el comportamiento, ¿no? Como lo decía el apartado, podemos utilizar diferentes esquemas, diferentes modelos que nos van a ayudar en esta parte para que también sea mucho más legible para el usuario y para la parte del desarrollo y pueda salir un mejor proyecto. Bien, muchísimas gracias, Stephanie. Es muy importante, ¿no es cierto?, ya ir un poco más allá de lo que nosotros normalmente estamos entendiendo gestión de sistema, gestión de un proyecto, incluyendo ya modelos matemáticos, que no solamente en gestión de proyectos van a haber modelos matemáticos en algoritmos, inclusive de minería de datos, en data warehouse, data center, ya cuando ustedes estén en su ámbito laboral. Entonces muchas veces nosotros decimos como estudiantes tal vez de universidades que no, ¿para qué me sirve la matemática, álgebra, cálculo, estructura de datos? Sin embargo, llega el momento en que ya nosotros tenemos que poner en práctica estos conocimientos para así poder tener ya definiciones más formales en el ámbito de gestión de software, gestión de proyectos, ingeniería de sistemas, sistemas informáticos, ¿no es cierto?, que nos ayudan bastante ya a tener un conjunto de pasos sistemático para poder obtener un objetivo. Bien, de esta manera entonces ya terminamos con las exposiciones de la parte teórica e iniciamos con el avance del proyecto, en donde les estoy poniendo la actividad 18, donde deben especificarme los subsistemas tanto de manera textual como texto plano, como en diagrama, ¿no es cierto? Algunos de ustedes ya lo han realizado. En esta parte quiero que sean muy detallistas, quiero que sea muy detallado la especificación, en donde ya ustedes desglosen. Es como descuartizar un pollo, ¿no es cierto? Entonces, o como que tenemos que ver a detalle ya cuáles son las funcionalidades dentro de los módulos, porque ya ustedes han definido módulos y las funcionalidades de un sistema o de un proyecto. En este caso hay que definir subsistemas que tengan también el mismo nivel de complejidad, el mismo nivel de características en funcionamiento, de acuerdo a lo que hemos visto de manera teórica. Bien, si no hay alguna pregunta, esto es hasta el día 3 de mayo, a la próxima semana. También tienen que ir subiendo estas para que yo vaya calificando de manera paulatina.
Y aquí está la especificación, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Esto entonces, queridos estudiantes, no sé si hay alguna otra pregunta, tal vez por ahí. Bien, entonces como siempre, esta media hora vamos a dedicarlo ya a lo práctico. Les voy a dar el tiempo para que ustedes realicen esta actividad y me la estén subiendo a la página para que ya no haya el problema de que no he tenido tiempo o no he podido. Entonces este tiempo lo vamos a dedicar a eso. Bien, muchísimas gracias. Si es que no hay alguna otra pregunta, entonces nos estaríamos viendo el día miércoles para ir revisando, como siempre, el proyecto, ir avanzando y ultimando detalles, ¿no es cierto? Yo, como siempre, apoyándole en mejoras y observaciones. Bien, muchísimas gracias, queridos estudiantes, y sería entonces hasta el día lunes con esta materia y el miércoles con análisis y diseño. Entonces, hasta luego. Que tengan una buena noche. Buenas noches, estimada Wendy. Buenas noches. Hasta luego, Inge. Buenas noches. Hasta luego, Stephanie. Chao, Jesús. Hasta luego, Yeshua.